tenía miedo, obviamente, o sea, entré a un mundo que ya lo habías vivido, pero no como candidato totalmente. Pues no, había días que me quería morir, así te lo digo. Las decisiones que tomes, buenas o malas, van a afectar a más personas y debes de entender esa responsabilidad que tienes en tus manos, que no es un juego. Hola, bienvenidos a Lado B. Hoy estamos aquí para conocer más allá de la política, descubrir al ser humano detrás de los cargos públicos. Nuestra invitada, Vane Caratachea, es diputada local en la 76 legislatura del Congreso del Estado de Michoacán. Licenciada en Derecho, ha desempeñado cargos como directora del DIF municipal de La Piedad y ha sido regidora constitucional. Actualmente reafirma su compromiso en la defensa de la vida y la familia en el ámbito legislativo. Una persona que ha dedicado su vida al servicio público y tiene historias que contar que van más allá del trabajo diario. Pues bienvenida, Vane, ¿cómo estás? Bien y de buenas por estar el día de hoy aquí. Pues hoy tenemos a Vane Caratachea, diputada local del Congreso del Estado y una excelente amiga que conozco de hace muchos años. Así es, muchísimos. La política mata a la humanidad. ¿Qué opinas de esta afirmación? Mira, los seres humanos somos animales políticos por naturaleza, así que no, realmente más bien creo que ha habido una evolución en el tema de la sociedad y esto ha venido cambiando un poquito a las personas. Yo creo que nos hemos deshumanizado, pero no es un tema político, es un tema en general y a nivel internacional y pues también en nuestro país. ¿Tú crees que la política corrompe al ser humano? No, para nada. La política, vamos, es un arte, una disciplina donde participamos. Al final del día, como te decía Aristóteles, que el ser humano es un animal político por naturaleza. El problema aquí radica que los seres humanos nos vamos corrompiendo a lo largo de nuestra vida si no tenemos los suficientes valores que nos brindaron en nuestro hogar o propiamente que si no empezamos a construir esta escala de valores que tenemos, y ahí es donde pues ya entra otro tipo de situación, pero en realidad no es la política. Cada ser humano toma sus propias decisiones, tenemos el libre albedrío. Vane, ¿tú te ves con hijos en un futuro? ¡Obi! Claro que sí, quiero ser mamá, espero pronto tener todas mis criaturas y mis bendiciones para poder llevármelas al carrusel. Es que ahí andábamos hoy estábamos en una feria y se me hace muy padre. Creo que los niños debemos dejarle algo a este mundo y un hijo es lo más importante y además los niños son lo que además debemos de cuidar y proteger los seres humanos. ¿Qué hábitos de un verdadero político te gustaría que aprendieran tus hijos, Vane? Disciplina. Lo primero es disciplina, honestidad y creo que responsabilidad son de los primeros hábitos que ellos deben de tener, porque una persona disciplinada y responsable siempre va a tomar las mejores decisiones y sobre todo alguien que tiene valores que se enseñan en casa y valores que sean pues aparejados un poquito. Yo soy católica, pues soy de La Piedad, entonces pues allá somos muy cercanos al Señor de la Piedad y creo que esos valores católicos que a mí me inculcaron en casa, quiero inculcarlos para que a su vez ellos puedan tener pues una mejor calidad de vida y además tomar las mejores decisiones. Dices algo muy importante que es la honestidad. Pero los políticos dicen que no son honestos. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que nos han encasillado a todos y generalizado, y ese es el problema. O sea, no podemos englobar. A ver, la política es una organización. La política propiamente, pues te digo que es una disciplina, un arte, pero el tema radica en que es una organización plasmada de seres humanos y los seres humanos a veces no tomamos buenas decisiones. Pero no es un tema nada más de la política, esta situación, sino que en muchos sectores de la vida, y ustedes pueden voltear a ver, pregúntense qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer en nuestras casas, con nuestra familia, con la sociedad en la que vivimos. Entonces, no es que la política esté mal, a veces las personas que participan dentro de la política pues no han tomado buenas decisiones. ¿Vane Caratachea es honesta? Siempre, demasiado diría yo. Entonces, con esa honestidad, ¿tú cómo justificas el salario de los políticos? Fíjate que te voy a decir una cosa, ¿por qué es el salario? Pues el nivel de responsabilidad. A veces no entendemos y decimos, ay, es que ganan demasiado, pero el nivel de responsabilidad que nosotros tenemos incluso para tomar decisiones que pueden cambiar la vida. Fíjate que ahora en el Congreso yo se les decía, imagínate que tomas una decisión y a veces mucha gente dice es un voto, vas a votar a favor o en contra. No, estás tomando una decisión para cambiarle la vida a las personas y ese es el nivel de responsabilidad que tienes. Por ejemplo, un diputado en mi caso o simplemente un regidor toma decisiones en el cabildo, vamos a mandarlo al tema municipal y esas decisiones que tomas pues vienen aparejadas con responsabilidades, incluso con auditorías, porque esa es una responsabilidad que tú tienes y las auditorías no se terminan cuando tú terminas el cargo, sino que van muchísimos años más allá. Igual los diputados tenemos
tenemos una responsabilidad muy grande, si podremos decir justificar o no, dependiendo de la responsabilidad. Nosotros no nos pagan tanto por lo que hacemos, sino por el grado de responsabilidad, por las decisiones que tomamos, y además, por ejemplo, los que estamos dentro del Congreso del Estado, pues también lo que nos brindan también es parte pues para lograr gestiones. Muy bien. ¿Cada cuánto ves a tu familia, Vane? Fíjate que menos de lo que quisiera, la verdad los extraño mucho, estoy viviendo en Morelia y pues no tengo a nadie aquí, pero muchos de mis amigos se han convertido en familia, pero pues trato ahora que voy a La Piedad de verlos, amo ver a mis sobrinos, me encantan, yo siempre les he dicho que mi mayor trabajo, el mejor que tengo es ser tía y que espero que muy pronto ser mamá, porque creo que es lo mejor que existe, pero cuando voy pues sí trato de ver a mi hermano mayor, porque aparte mi familia pues también, mi hermano mayor y mi mamá viven en La Piedad, pero casi toda mi familia vive en Estados Unidos. Entonces, pues pertenezco a una familia de migrantes y es complicado poder vernos pues por las ocupaciones diarias o por diversas situaciones, pero cuando los veo, pues obviamente disfrutas y te cambia la perspectiva. Una vez que acabas con tu familia, que estás en el calor del hogar, ya vienes con muchísimo más pila al trabajo. Excelente. Oye, en tu casa, cuando, esos fines de semana que tienes con tu familia, con tu hermano, y bueno, mencionabas también tu sobrino. Ah, sí, amo a Leonardo. ¿A la hora de la comida se habla de política? Fíjate que a veces sí, porque también mi hermano está inmerso dentro de la política, pero a veces es lo que menos platicamos, sobre todo del niño. Amamos, o sea, es que un niño de 2 años y medio está en la etapa de donde hace muchísimas cosas graciosas, entonces pues es lo que menos platicamos. Sí lo hacemos porque al final del día pues así era cuando mi padre vivía, a mi papá le encantaba la política y siempre era el que sacaba el tema de la política. Yo trato de no sacarlo tanto porque imagínate, desayuno, como y cena política o desayuno, en este medio es complicado, pero cuando estoy con personas pues trato de evitar ese tema porque pues ya quiero convivir más con ellos de otros temas y sobre todo con mi familia pues hay otras situaciones que queremos platicar o simplemente pues lo que te digo, ver al niño, o sea, ver a mis sobrinos yo amo y fascino. Con mi hermano mayor sí platicamos, con mis hermanos menores no platicamos nada de política y platicamos de todo lo que te puedas imaginar menos de política. Ok. En cierto modo, digo, el tema de ser funcionario público, pues te lleva cierto tiempo, ¿no? O sea, sacrificas muchas cosas. Todo. Tú sacrificas mucho tiempo, ¿no? Todo, sacrificas todo. ¿Te crees un esclavo de la función pública? No, porque yo tomé esta decisión. Yo desde que soy pequeña, a los 15 años llegué a la política y decidí participar. Para mí no lo veo como una esclavitud, sino que fue una decisión bien consciente que tomé. He sacrificado mucho, demasiado. Muchísima gente ni siquiera alcanzaría a entender el sacrificio que hemos hecho, pero también, o sea, no hay que verlo ni victimizarnos. Es algo que me fascina, que me apasiona, algo que me llena en mi vida, entonces lo disfruto bastante. Que he sacrificado pues sí tiempo con mi familia, que a veces sí dices, ay, eso no regresa, pero también he tomado decisiones para pasar tiempo con mi familia. Hubo un momento que tomé la decisión de quedarme, por ejemplo, en La Piedad y ya no vivir en Morelia porque quería estar con mi papá, porque empezó a enfermar. Entonces, al final del día son decisiones que yo tomo súper responsables y me he vuelto muy consciente de las decisiones que tomo. Del tiempo que sacrificaste y que no pudiste estar con tu papá, ¿qué nos platicas de eso? Fíjate que pues sobre todo porque era dirigente juvenil y vivía aquí en Morelia, entonces era complicado porque cuando era dirigente pues visité todo el estado, entonces pues no podía estar tan cercana, no podía ir como quería, que cada fin de semana o así, me tocaba ir a lo mejor una vez al mes, entonces era complicado pues vernos, pero igual pues nos marcábamos y demás, pero sí sacrificas mucho. Mira, los que participamos dentro de la política activamente, pues sacrificamos sobre todo el tiempo, porque no tienes tiempo para muchas cosas. Por ejemplo, ahora que vivía en La Piedad, pues yo ya tenía una rutina cuando era directora del DIF. Ahora que estoy como congresista, y mucha gente decía, no, es que ser diputado va a ser bien tranquilo. No, señores, a veces salimos de la madrugada ahí del Congreso y a ver, no me quejo y no es una victimización ni mucho menos. Sin embargo, sí te acorta muchísimo los tiempos. Comes donde puedes, a la hora que puedes y lo que puedes, y no puedes hacer tanto ejercicio o tener una rutina como las demás personas. ¿Qué pasa? Que a veces tienes ganas de salir con alguien, ni siquiera puedes, le tienes que cancelar porque tienes más compromisos. Eso es parte de lo que nosotros vivimos día con día. Muchos no lo alcanzan a ver, y además yo me preparo constantemente. Eso también es otra realidad. Total, siempre estoy estudiando porque estoy estudiando un doctorado, estoy estudiando que de las sesiones, de los diferentes temas, porque pues yo te lo decía hace rato, es una responsabilidad y la tienes que cumplir de manera eficiente y eficaz. ¿Y qué más has sacrificado, Vane Caratachea? Fíjate que, ¿qué sacrifiqué? Pues no estar en La Piedad,
venirme a vivir sola. O sea, cuando me vine a Morelia no tenía a nadie, ningún familiar, y sigo sin ningún familiar aquí. Llegar a vivir en un departamento así, empecé con viviendo así en un colchón inflable, bueno, en un departamento, pero pues no tenía cama, tenía un colchón inflable. Y así empezó mi vida y mi trayectoria, ¿no? Estando aquí, ¿qué sacrifiqué? Pues te digo, empecé a tener muchísimos problemas de gastritis y esofagitis porque no comía. O sea, la verdad no comía, era así como que lo que pudiera y a la hora que pudiera. Y entonces sí traes dos descompensaciones y a veces tu salud también la sacrificas bastante. Y tu tranquilidad y tu paz, porque también es una realidad, porque todo el tiempo estás pensando qué va a pasar, qué va a pasar. Como vives en el ojo del huracán siempre pasa algo. Y a veces mucha gente piensa que nosotros no somos seres humanos y que no nos duele todo lo que nos dicen. Y a veces lo que tú me decías, somos honestos, pues nos generalizan. ¿Cuándo se han sentado a platicar con nosotros para conocernos, para conocer el lado humano que nosotros tenemos? Eso es importante, que recuerden que somos seres humanos como todos. ¿Tienes novio, Vane Caratachea? Fíjate que no, gracias a Dios, ahorita no. Ay, no, pobre hombre, o sea, la verdad digo, pobre criatura, ¿a qué horas lo vería? O sea, no me daría el tiempo. Ahorita no estoy interesada tampoco, porque sí estoy muy enfocada al tema legislativo. Y lo siento mucho a todos los que escucharon esto, pero y se andaban detrás de Vane Caratachea. ¿Sabes qué pasa? Que es complicado, mira, igual. De lo que hablabas de sacrificar, pues sí, yo también sacrifiqué tener una relación normal como todo el mundo, porque pues nunca estoy en un solo lugar, ¿no? Estoy unos días en Morelia, otros días en La Piedad y en otros lados, entonces sí es complicado. Y como te decía, a veces tienes ganas de ir al cine, entonces, pero ¿qué sucede? Que pues tienes una reunión, o que te sale una cosa o que otra, y que tienes que ir a un programa de radio, lo que sea, y pues ya no tienes tiempo. Entonces sí creo que yo tengo que ser muy responsable en ese sentido, y yo creo que las personas lo mejor que tenemos es el tiempo. Entonces, ¿cómo no darle tiempo a una persona? Ahí sería muy irresponsable de mi parte y también sería muy egoísta. Por eso es que no, la verdad estoy enfocada en otros temas, a diferencia de esto. Y de lo que te decía de que había sacrificado, pues sí, he sacrificado pues tener una relación normal con mucha gente. Incluso hace muchos años tuve un novio y siempre platicábamos, ¿no? Ay, cuando nos casemos, pues no me iba a dar. No, yo no me veo mucho como esposa. Muy bien. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando decidiste dedicarte a la política? ¿Te apoyaron o te criticaron? ¿Cómo fue la vida de Vane Caratachea? Fíjate que mi mamá no comentó nada. Mi papá solamente recuerdo que me dijo que las diferentes decisiones que tomara, que fueran las adecuadas, porque lo más importante de una persona es su tranquilidad, y que siempre hiciera las cosas de tal forma que cuando me fuera a dormir, pudiera dormir en paz y sin ninguna preocupación. Y hasta el día de hoy, 21 años después, pues sigo en eso. No puedo dormir porque soy hiperactiva, pero no porque sea intranquila o porque haya tomado decisiones malas o cometido alguna situación. Entonces mi papá pues siempre le gustó la política, lo tomó bien, mis hermanos también, o sea, no lo vieron como... Y además, como siempre he tenido esta misma personalidad, pues y aparte estudié la carrera de Derecho y demás, está junto con pegado, entonces lo vieron bien. En un principio se fue complejo, y más porque como tengo 3 hermanos, como la mujer de los 4, pues iba a participar dentro de la política en un mundo de hombres, porque pues siempre les tocaba verme con hombres. Pero después, cuando van entendiendo que pues así nos tocó y que pues a mí me encantaba esto, pues empezaron a apoyarme más y más. Mi hermano mayor y yo somos grandes amigos también, entonces ha sido una de las personas que siempre me ha apoyado en ese sentido. Mi papá le encantaba, pues fallece y ya no está. Y mis hermanos menores pues ni les llama ni para bien ni para mal, pero fíjate que en los procesos que he vivido siempre me preguntan ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? O así. O cuando, por ejemplo, no he podido llegar a los cargos, me dicen ¿y cómo te sientes? Y así. Pero no, he estado bien, nunca me han criticado. ¿Y cómo le haces para mantener a tus amigos, a tu familia y a todos los que dependen de tu tiempo? Digo, estabas hablando de todo el sacrificio que has hecho para llegar ahorita a ser diputada, ¿no? Y el sacrificio que yo creo que hacen todos los funcionarios públicos es el tiempo. Y se vea, porque tienes que estar un domingo allá, tienes que estar entre semana también acá, y sacrificas mucho, ¿no? Y el principal, pues, es el tiempo. Entonces, ¿cómo le hace Vane Caratachea para que esas personas que dependen de tu tiempo puedas mantenerlo en ese? Mira, ¿cómo equilibras esa parte? Es complicado equilibrarlo. Yo tomo terapia también, hay que decirlo. Es importantísimo, se lo recomiendo a todos tomar terapia, porque vivir en este mundo es muy complejo.
Pero también, pues, gracias a Dios existen las redes sociales. Ya ahora, pues a lo mejor nos podremos ver físicamente, pero nos escribimos, ¿cómo estás? Que no sé qué, y así. Y todo el mundo entiende que cuando estoy ocupada, pues, que yo siempre te voy a contestar, siempre, no importa la hora, te voy a responder tarde o temprano. Pero a veces es más tarde o a veces es más temprano, dependiendo de las actividades que tenga. En este sentido, pues, me han ayudado mucho las redes sociales y además, a veces en ratitos que tengo, veo a mis amigos de aquí y cuando voy a La Piedad trato de ver a mis amigos de La Piedad, pero ellos entienden y la verdad creo que como he tenido esta dinámica desde hace muchos años, pues no ha habido mucha bronca, gracias a Dios existieron las redes sociales y no, la verdad no sé cómo le haría. Vane, ¿quién eras hace 10 años y qué te hace diferente ahora? Ay, a ver, estaba calculando cuántos años tenía, ya recordé. ¿Quién era? Pues era todavía, no, había terminado la dirigencia estatal del juvenil, estaba en el comité estatal, era... Voy a decirlo muy claro, era más inmadura, no sabía ni siquiera los rumbos que iba a tener en mi vida, era más aprensiva, me preocupaban muchísimas cosas más. Ya empecé a soltar, ya empecé a dejar que la vida fluyera, hoy soy más madura, pero también, y además soy entrona ahorita, pero creo que esa edad todavía era más ruda en mis comentarios y más ácida. Me preguntabas que si era honesta, yo te decía que de más, ¿en qué sentido? Porque aparte soy muy franca con las cosas, yo te digo las cosas como van, así, tal cual. Te guste o no te guste. Y si yo te digo que te voy a apoyar o que bueno o malo, siempre te lo cumplo. Así soy yo, porque así me lo enseñaron a hacer. Entonces, creo que, pero 10 años después madurando. Hace 10 años no pensaba en ser mamá. Ahorita sí quiero ser mamá. O sea, no te digo que ya, pero más adelante. Y empiezas a valorar y a cambiar tu forma de pensar dependiendo de los mismos golpes que la vida te da. Entonces, pues sí, he cambiado bastante. Tengo más tablas para diferentes temas aquí, sobre todo en la política y también en la vida diaria. Aprendí también a quitar amistades que no eran las adecuadas, gente que no debía de rodearme. Ya aprendí a no aceptar muchas cosas porque antes aceptabas. Ahora que estamos hablando del tema de las violencias, pues antes ni siquiera te dabas cuenta que te violentaban, ¿sabes? Uh-huh. Ahora sí te das cuenta y dices, me está violentando, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta, de aquí para allá y de allá para acá, y ¿sabes qué? Yo no quiero ser tu amiga, y prefiero así mantenerte de lejos. Entonces como que ya te vuelves más selectivo en las amistades o la gente que te rodea cercanas, y que la gente que te quiera, así tú tener cerca a la gente que realmente te quiere. Porque ¿qué sucede aquí bastante? Que luego muchas personas se acercan a ti por diferentes cuestiones, menos por cariño. Y hace 10 años pues no lo veía así, ¿sabes? Ya después, 10 años después, ya empiezas a ser más selectivo, empiezas a ver otras cuestiones de tu vida, porque al final del día pues ya dices, a ver, ya tengo 36 años, por ejemplo, yo ahorita pues ya tengo que tener otra forma de pensar distinta. Y ¿qué querías ser tú de grande cuando eras niña? Fíjate que veterinaria, me llamaba mucho la atención la veterinaria, porque siempre mi papá nos crió con perritos, entonces me encantaban los perritos. Eso era como mi primer, ¿no? Y luego decía, bueno, me gustaría ser médico. Ay, sí, médico. Yo nunca me había pasado ser abogada hasta que mi hermano decidió ser abogado. ¿Y qué cambió entonces? Fíjate que mi hermano mayor, Ulises, quiso ser abogado, y yo en la secundaria llevaba formación cívica y ética. Yo estudié en un colegio de monjas, entonces siempre he sido como defensora de la justicia, trato de ser muy justa, me gusta que las cosas sean justas, y en ese sentido cuando estaba en la secundaria pues empecé a llevar cívica y ética y me gustaba demasiado toda esta parte del civismo. Luego en la prepa llevé derecho y me gustó, y mi hermano me dijo, pues ¿por qué no eres abogada? Y yo, bueno, está bien, voy a ser abogada. Pero para esto déjame te cuento que luego también quería ser ingeniera biogenética, y le dije a mi papá y me dijo, pero yo no te voy a dejar ir a México. Y yo, pues si no, mi papá no me apoyaba, pues estás de acuerdo que no iba a poder. Entonces pues como no me dejaron, pues dije, bueno, la segunda carrera es ser abogada, y fue la mejor decisión que he tomado, la verdad, porque a mí también recordemos que entre la prepa y la universidad yo entro a la política, uh-huh. y pues no, siendo ingeniera biogenética o médico, pues no me hubiera dado el tiempo para participar en la política, y el derecho era junto con pegado con la política, que también después quería estudiar ciencias políticas, ¿no? Pues porque me gustaba. Ahora yo ya tengo una maestría en ciencias políticas, y la mejor decisión que pude tomar es primero haber estudiado derecho, porque fue como la base, y de ahí para el real. Uh-huh. ¿Y tu niño interior estaría orgulloso de la persona que eres hoy? Sí, totalmente. ¿A qué hora empiezas a usar el celular, Vane? ¿Y a qué hora lo dejas? Ay, qué fuertes preguntas. ¿Y qué es lo primero que haces al despertar? Mira, lo primero que hago es persinarme, siempre.
Pedirle a Dios para que me bendiga en el día, incluso cuando me acuesto, siempre es lo último que hago, eso. Porque pues como te decía, sí soy muy cercana, sí soy católica y eso es algo que nunca lo he escondido y jamás lo voy a esconder porque a mí no me da vergüenza decirlo y a mucha gente parece que sí, pero a mí no. Creo que existe Dios y que siempre, y a mí me ha dado muchos milagros en la vida, entonces pues hay que ser agradecidos con él. Empiezo con el celular, después de que me persino, es lo primero que veo. Porque ya empiezo a tener notificaciones en el WhatsApp. Aparte tengo 2 celulares, entonces imagínense. Y a la hora, y eso es temprano, después te digo de persinarme. Y en la noche, antes de persinarme, es lo último que hago, es ver el celular, dependiendo, a veces me he dormido 2, 3 de la mañana noche, que fueron 2:30 de la mañana, entonces es lo último que veo. ¿Y por qué tienes 2 celulares, Vane? ¿Tratas de dividir el tema personal con el tema laboral? Totalmente. ¿Recomiendas eso? Totalmente. Mucha gente no le gusta, pero yo sí les digo que es lo mejor que puedes hacer. Si abriéramos tu celular ahora mismo, ¿cuál es la aplicación que más usas? Facebook. ¿Cuál es la aplicación que tú crees que con la que pasas más tiempo en comunicación con las personas? Facebook y WhatsApp o Instagram, los 3. ¿Te consideras un ejemplo para las juventudes, Vane Caratachea? Pues más bien deberíamos de preguntarle a ellos. Sí, puedo ser un ejemplo para ellos. Mucha gente me lo ha dicho. Pero ahora sí que sería muy ególatra de mi parte decir, o soberbio, sí soy. Pues más bien preguntémosles a las juventudes que se criaron conmigo y que han llegado a cargos públicos o que siguen en la política si fui un ejemplo para ellos. Muy bien, Vane. Me gustaría saber un poquito más sobre las emociones y las preguntas que quiero hacerte a continuación. Pues es más que nada lo que has vivido en el tema político, pero cómo las has vivido. Yo creo que todos queremos saber qué sienten los políticos al momento de que suceden ciertas cosas en su trayectoria, porque al final pues también son humanos, digo, también claro. Sientes, también pasas platicamos esta parte de la terapia, ¿no? También tienes esos problemas que todos tenemos, claro. Pero ¿qué sucede cuando un político se enfrenta a ciertas cosas, ¿no? Entonces, acabas de tener un proceso. Sí, claro. ¿Cómo te fue en esa elección? Fíjate que fue un proceso interesante porque yo iba por las 2 vías, la de mayoría y pluria, o sea, iba a ser diputada. Me mandan a competir, y lo digo así, me mandaron a competir. Yo no quería, pero me tocó ir a competir. Fue un proceso muy rápido porque la decisión se toma en enero. Yo competía ya en abril. Tenía miedo, obviamente, o sea, entré a un mundo que ya lo habías vivido, pero no como candidato totalmente. Entonces fue complicado porque me enfrenté a muchas situaciones y luego por el tema de que pues tenías que pues pagar la campaña, por empezar por ahí, por el tema de la campaña. ¿Y qué hice yo? Mira, me empecé a organizar en tema económico, me empecé a organizar en tema de salud, porque yo sabía que tenía que llegar bien para aguantar los 45 días de campaña. Entonces le hablé a mi internet, le dije, oye, va a pasar esto, entonces para que vayamos viendo un esquema y obviamente con mi terapeuta, ¿sabes qué va a pasar esto? Porque pues para que me ayudes, ¿no? Entonces yo en esos meses me empecé a trabajar en esos 3 sentidos pues para llegar a la campaña. Obviamente del dicho al hecho me refiero que cuando ya llegas pues no, había días que me quería morir, así te lo digo, me quería morir en el sentido que ya no podía más, no, y luego el calor, o sea, yo odio el calor, entonces eran días que yo decía, mátenme por favor, mátenme no en sentido figurado, o sea, en sentido figurado, en el sentido de que un día estábamos en Itzlán 41 grados y en pleno sol. Eso fue lo que a mí me mataba más, ya lo que más miedo le tenía más que a otra cosa. ¿Qué me pasó? Pues que también un ex diputado local, y lo digo con todo respeto, no me ayudó en la campaña, que se suponía que pues somos del mismo partido y pues que oye, pues si ella le tocó a ella pues ser la candidata, apóyala, no me apoyó. Viví violencia, también viví violencia política, la viví bastante, pero yo nunca me acongojaba, ¿sabes? O sea, yo decía... Ay. Emocionalmente, ¿cómo lo fuiste enfrentando? Fíjate que te digo, o sea, me preparé como con anterioridad, pero pues sí, los chicos, mi equipo de campaña me ayudaban mucho, ¿no? Los sacaba, me acuerdo, te digo, un día una persona, integrante del equipo de este personaje que te digo, no me dejó ingresar a un evento, que porque este personaje estaba ahí, que yo no podía, yo no era invitada a este evento. Ese día, y lo digo con todo respeto, me salí enojadísima, llorando de coraje, porque se supone que somos del mismo partido político y que pasara yo por esta situación, dije,
imagínate, a mí me lo hacen, que soy candidata a la diputación, ¿qué será con las demás personas? Y lo recuerdo bien, el día de hoy yo te digo, a estas 2 personas yo no les abro, les retiré totalmente el habla, y no es por un tema de inmadurez, sino si esas personas no entendieron el proceso, yo no tengo tampoco, porque yo no soy Dios para perdonar, y ellos que vivan su proceso, yo voy a vivir por mí. Ese es un ejemplo de lo que viví, pero también viví cosas muy padres en campaña. El cariño de la gente, o sea, eso es lo que me motivaba bastante. Mira, todos los días me levantaba y era, ay, un día más o un día menos, ¿no? Pero cuando ya empezaba a ver gente, ya, me relajaba, ya todo el día andaba como muñequito. Además, tomaba muchísimo café, la verdad. A veces me echaba cuando ya no podía más un Red Bull, una Coca-Cola, pero la misma dinámica de ver gente a mí es lo que mucha gente no sabía, que a mí ver personas me llenan de energía y me sube adrenalina. Entonces, pues ya andaba como muñequito. El problema es cuando llegas a tu casa y otra vez empezar el día. Una vez me tocó hacer campaña a las 4:30 de la mañana en Tanuato, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas pues eran los procesos. Pero no, o sea, la disfruté muchísimo a pesar de este episodio que te digo que pues quienes tomaron esa decisión de ser pasados, lo digo con todo respeto, en ese sentido pues sí, pero ya, no pasa nada y que Dios los bendiga. Ok, Vane, ¿y cuál es tu visión de riqueza? ¿Crees que todos podemos alcanzarla? ¿Riqueza en qué sentido? Hay diferentes sentidos. Hay riqueza económica, emocional, espiritual. ¿Qué tipo de riqueza? ¿Económica? Pues es que depende también, es subjetivo, porque riqueza para unos es tener ciertas cosas y riqueza para otros es tener otras. Entonces es muy subjetiva esa pregunta. No te podría dar una opinión en el respecto porque pues sería muy subjetiva. ¿Quién te ha dado el mejor consejo que no has olvidado? Mi papá. ¿Nos puedes compartir? Sí, fíjate que el consejo que siempre me dio es que fuera lo que yo te decía hace rato, que hiciera las cosas de tal forma que cada noche que me fuera a dormir tuviera la conciencia tranquila. Y eso lo he hecho hasta el día de hoy. Que a veces te digo, no puedo dormir porque soy hiperactiva y aparte me echo muchísimo café. Bueno, ya no tanto. Pero ese es el mejor consejo que me pudo dar en la vida y que hasta el día de hoy, por honrar su legado, por honrar su memoria, la sigo cuidando. Tú, me imagino, creciste en la política, viste algunos liderazgos. Digo, nosotros todos tenemos alguna fuente de inspiración. Sí, claro. Que sigue y que nos rige, ¿no? Directamente. ¿Cuál es la fuente de inspiración de Vane Karataché? Fíjate que es interesante. Cuando yo empecé a entrar en el PAN, lo digo, en el Partido Acción Nacional, empecé a escuchar discursos de Manuel Gómez Morín. Empecé a escuchar de Maquillo, de Carlos Castillo Peraza, y empecé a entender que eso es lo que yo quería. Yo tenía 15 años, los escucho. Sí conocí muchos y quiero a muchísimos personajes de la política que los admiro y que los respeto mucho, pero creo que estos personajes que vinieron a cambiar el país, porque nosotros nacimos como una oposición responsable, me marcaron, y por eso decido estar en el PAN. Por conocer su historia, por escuchar sus discursos, por entender sus causas, que son las causas que el día de hoy a mí me siguen moviendo. Por eso sigo todavía en el Partido de Acción Nacional, porque yo todavía creo. Porque sus causas son mis causas. Entonces, yo te podría decir que ellos 3 me han motivado. Hay muchos personajes que me han impulsado y a quienes quiero y admiro. Y en este caso, quien me trajo a la política, un Samuel Hidalgo, actualmente presidente municipal. Luego, quien ha estado conmigo siempre, José Manuel Hinojosa Pérez, actual diputado federal. Son las personas que siempre han estado conmigo ahí y que me han impulsado bastante. Pero al final yo tomo la decisión de entrar al PAN gracias a estos personajes que te mencioné al principio, y que por eso sigo aquí también, y porque creo que una persona puede ser y puede transformar la vida y cambiar la historia. ¿Y qué crees que has aprendido de ellos directamente? O sea, ¿De estas 2 personas? Ajá. ¿O de los de estas 3? 2 personas. De Samuel y de José. ¿Sí? Mira, de Samuel he aprendido la disciplina y la constancia. Es impresionante cómo Samuel hasta anota todo lo que un día antes de la noche anota todo lo que va a hacer al día siguiente, ¿sabes? Y luego lo subraya con un marcatextos, así en una hoja. Eso es algo que yo siempre he admirado de él. La constancia, la disciplina que tiene es impresionante. Ya quisiera tener el 10% de disciplina que él tiene, ¿no? ¿Cómo sueles visualizar el éxito? Pero fíjate lo que te voy a comentar. Ok. Este 2 de junio fue algo trascendental para ti, ¿no? Sí. O sea, te enfrentaste a una elección. Lamentablemente sabemos que los resultados de la elección no fueron satisfactorios. Y al final tú logras ser diputada local. Digo, estás en el escaño, como sea como hayas llegado. ¿Cómo te sientes ahora y cuál es la emoción que tienes al momento de tomar protesta como diputada? Digo, trascendiste en un punto en el que dices, o cualquier momento hubiera dicho,
perdí la elección, ¿qué sigue, no? O sea, siempre hay un bajón, ¿no? Sí, claro. Políticamente. Pero llegas a ser diputada, ¿cómo haces con esas emociones encontradas en ese momento que tomas tu protesta directamente? Fíjate que, bueno, primero pierdo. Obviamente lloré. Claro que lloré. O sea, sería lógico decir que no lloré, porque al final era un sueño de muchas personas y también el mío ganar. Yo saco más de 34,000 votos cuando no había competido en una externa, es un número muy grande. La otra persona me gana por 4,000. Recuerdo que estábamos en casa de campaña, estaban mis amigos, mi hermano conmigo y alguien muy especial que yo quiero mucho estaba ahí conmigo y fue quien me consoló un poco. Y ya al día siguiente, pues desencajada, o sea, te sientes desencajada, no entiendes ni lo que está pasando, no sabes ni cómo te sientes. Pero pues como tenía 3 meses para prepararme a ser diputada, porque pues me tomé 3 meses de vacaciones también para poner en orden mis ideas, ¿no? Tenía miedo antes de ser diputada, o sea, un día antes de tomar protesta no sabía ni lo que sentía, tenía ganas de vomitar, estaba con temor y lo decía, y luego ¿qué voy a hacer? O sea, ¿sabes? O sea, yo tenía planificado antes todo lo que tenía que hacer. Dije, no, y si no voy a poder dar el ancho, claro que tienes miedo. Tomo protesta, pero también ahí en ese momento estuvieron mis amigos, gente muy cercana a mí, mi familia estuvo conmigo, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino Leonardo. Mis otros hermanos pues estaban en Estados Unidos, entonces pues por eso no pudieron estar, si no hubieran estado conmigo. Y en ese momento que tomo protesta, antes de tomar, yo estaba así como rezando, yo a ver Dios, que yo siempre he dicho que en la parte del Padre Nuestro hay una parte que dice... hágase tu voluntad. Entonces siempre he utilizado esa palabra de hágase tu voluntad, no la mía, porque cuando se hace la voluntad de Dios siempre va a ser para bien, y yo he entendido eso. Quizá no debía de ser diputada por mayoría, no lo sé, pero como sea, llegué con miedo, con lo que tú quieras, pero pues a mí me gusta enfrentar los retos y afronté ese rato de ser diputada que ahorita estoy viviendo y que ha sido muy divertido. O sea, tenemos pleitos en el pleno, pero yo me divierto demasiado. Me lleno de energía, me lleno de alegría también. Y en ese sentido, pues también con muchísima responsabilidad lo afronté, o sea, saber que a lo que vas no es a levantar la mano, es a trascender, a hacer un cambio para las personas. Y es lo que te decía en una parte del podcast, que al final del día las decisiones que tomes, buenas o malas, van a afectar a más personas y debes de entender esa responsabilidad que tienes en tus manos, que no es un juego. Cuando debatimos el tema del aborto, que yo me subí en contra, yo les explicaba que al final del día el Estado les había fallado a las mujeres porque no les había dado más opciones y que el aborto no era la opción. Entonces, cuando los demás compañeros votan a favor de que sí, sientes que te duele el corazón, ¿no? Porque tú sabes lo que están tomando. Y al momento de entender que un ser humano está en el vientre materno, claro que te duele el corazón. Y ese tipo de emociones somos las que vivimos diario o las que yo vivo, ¿no? No sé los demás compañeros, pero como te digo, yo al final tengo terapeuta porque si no, esto no se podría. ¿Cómo defines el éxito entonces? Fíjate que el éxito es hacer diariamente cosas para lograr los objetivos que tú tienes. Creo que eso es el éxito mayor que uno puede lograr. Por ejemplo, en mi caso, el éxito es todos los días tratar de cambiarle la vida a las personas para algo bueno, de alguna manera. De alguna manera. Y eso creo que es para mí algo que significa éxito. No es llegar a escaños más altos, no es, por ejemplo, yo estoy estudiando el doctorado, no es cumplir con los estudios que yo quiero, sino lograr dejar en ti una huella, dejar una huella tuya en las demás personas y ayudarles a cambiar para mejorar su vida. Eso es. Entonces, ¿cómo defines el fracaso? El fracaso, pues es... Fíjate que yo más bien no es un fracaso, para mí son frustraciones. Por ejemplo, cuando yo no logro hacer algo que en lo que me propuse, me frustro. No es un fracaso, es una oportunidad también. O sea, me frustro 5 minutos y luego, a ver, ya pasó esto, tienes que pensar cómo le vas a hacer, cómo le tienes que hacer. Entonces yo siempre busco, no los veo como fracasos, sino como oportunidades, pero obviamente me frustro. O sea, obviamente estoy así de, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no he...? Pero no es un fracaso, es una oportunidad para ir cambiando las cosas y para mejorar. Lo que no lograste fue por algo, entonces pues tienes que buscar la manera de mejorarlo. ¿Cómo decides accionar cuando tienes que resolver un problema para ayudar a 5 personas frente a uno que impacta a 100? Híjole. ¿Qué justificación le das a esas 5 personas que no vas a poder ayudar porque tienes que ayudar a 100? ¿Cómo lo justificas? Eso es muy... Mira, cuando yo fui regidora, así tenía que ser. Simplemente cuando tomamos la decisión de pavimentar una calle o no,
Si podrías, por ejemplo, había una calle que beneficiaban a 5 personas y una que beneficiaba a 100. Siempre tienes que tomar la decisión que beneficie a la mayoría. Obviamente, te voy a decir, en ese sentido, ¿por qué? Porque al final del día son 100 personas, son 100 familias. 100 familias multiplicadas más o menos por 4 son 400 familias. Entonces, acá son 5 personas que puedes irlas ayudando más adelante, quizá de otra manera, pero que estas 5 personas pues al final representan 20 personas y que es complicado. Pero ¿qué se puede hacer así? Es buscar la manera de después ayudar a estas 5 personas de alguna u otra manera. Porque en ejemplo que te decía de lo de la pavimentación simplemente de una calle. Y sí pasa, ¿eh? Este ejemplo que te pongo es bien común, que tienes que tomar una decisión. Y acá en el Congreso es igual. Cuando tienes que tomar decisiones de esta índole que es decir, son 1000 familias o son 10 familias, ¿no? Y tienes que tomar esa decisión, pero siempre tiene que ser con la conciencia clara. ¿Y yo cómo tomo estas decisiones? Pues informada. Primero informada. ¿Por qué a estas 10 no les podemos ayudar y tenemos que ayudar a estas 100? Segundo, yo me hago muy consciente de las decisiones que tomo y trato siempre de tomar esas decisiones con información, con datos, con estadísticas, con documentos, con pruebas para saber que esta decisión que tomé es la más adecuada. Pero también es una realidad que cuando puedo buscar ayudar a estas otras personas, pues busco la manera de también ayudarlas. ¿Cómo te aseguras de tomar las decisiones éticas y responsables en tu día político? O sea, ¿cuál es la línea que rige a Vane Caratachea? Tener información. Con la información en las manos, con datos, con estadísticas, con pruebas, con documentos que me acrediten que es la mejor decisión, con eso tomo las mejores decisiones. Y aún así, cuando tienes todos los datos, a veces toca tomar decisiones, lo que yo te decía, siendo muy consciente de que pues tienes que tomar una decisión porque es lo mejor para muchas personas. Entonces, eso es la parte que he tratado buscando siempre. Y te voy a ser muy franca, yo hasta el día de hoy, las decisiones que he tomado han sido las que son muy conscientes y de las cuales yo no me he arrepentido hasta el día de hoy. Solo me arrepiento de una decisión en mi vida, pero eso es más personal. ¿Qué le dirías a quienes sueñan con ser parte de la política o temen entrar a este mundo? ¿Qué es el mensaje que tú quieres decirles a todos los que están incursionando en el tema de la política, pero que al final existe pues esos pensamientos que tenemos sobre el tema político, ¿no? ¿Qué les quieres decir a ellos? ¿Qué les dejas de acuerdo a lo que tú has vivido? ¿Cómo les ahorrarías estos 10 años de sufrimiento político? ¿Y qué les dirías para cerrar esta parte? No fueron 10 años de sufrimiento, fueron 10 años de preparación para llegar a este día. Yo les diría que el miedo existe, que ahí está, latente siempre, pero pues que el miedo no te puede paralizar para tomar decisiones. Y si tienes miedo, pues con miedo aún y eso haces las cosas, porque pues la vida es de los valientes, no de los que se quedan a tener miedo. No puedes tener miedo, porque el miedo no te puede paralizar para tomar decisiones ni para hacer cosas. La política es de eso, de los valientes también, de quienes se arriesgan. Yo, mi consejo mayor que les doy es que sean disciplinados, que estudien, que se preparen, que sean distintos y distinguibles, que no pueden ser y no pueden permitir que los generalicen en una bolsa de es que todos los políticos son así, o sea, porque bien históricamente un patrón de la política y de quienes participamos en la política, distínganse, busquen la manera de distinguir. Yo siempre he dicho que una persona puede cambiar el mundo. ¿Tú qué vas a dejar en las personas? Ese debe ser como el mensaje que yo les doy. Yo eso siempre pienso. A ver, Vane, si vas a ser diputada, ¿cómo te vas a hacer diferente de los demás diputados? Si vas a hacer esto, ¿cómo vas a ser distinta? Y eso siempre lo he tratado y eso me ha permeado. Y yo soy como el América y yo no le voy al América, ¿eh? ¿Me amas o me odias? Así de sencillo, no hay términos medios conmigo. Pero también sí soy muy franca. Y si me odias, pues es por algo, ¿no? Y si me amas, pues también es por algo. Y ni modo, pues así es la vida. Amados o queridos, pero siempre respetados, dirían, no te creas. El tema, y ya por último, que de esta pregunta que me decías, es importante también que creo que los jóvenes que van a participar en la política, que son jóvenes, deben de también entender que las cosas no se ganan fáciles, porque ahorita estamos en una sociedad donde todo lo queremos rápido y facilito, y no. La vida no es así. La vida es de darte encontronazos, de caerte y levantarte y de seguir adelante y también aprender a ser equipo. Solo no puedes. Un ser humano tiene que estar rodeado de más personas, no somos ermitaños. Y pensar que solo puedes va a ser complicado. Por eso necesitas rodearte de un gran equipo, de amigos. En la política yo sí tengo amigos. Muchos dicen que no, yo sí tengo los míos. Obviamente somos diferentes y a veces coincidimos y a veces no y a veces nos enojamos, pero eso es la madurez que tenemos para entender ese proceso. Pues muchas gracias, Vane Caratachea, diputada local.
y esto fue El Lado B. Muchísimas gracias a ti, Pablito. Les mando saludos a todos. Síganme en mis redes como Vane Caratachea para que conozcan un poquito más de mí y además para que podamos dialogar. Saludos a todos. Muchas gracias. No, a ti, amigo. Esto fue El Lado B. Gracias por acompañarnos en esta conversación donde descubrimos el otro lado de la política, ese que nos conecta como humanos. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Lado B Podcast. También puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y vernos en nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios, comparte este episodio y ayúdanos a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo capítulo con más historias, reflexiones y, por supuesto, el lado más humano de la política.